¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo hacemos la simulación del circuito serie y paralelo para la opción del software Proteus para computadora. Bien, primeramente vamos a hacer el circuito serie, en el cual tenemos tres resistencias conectadas en serie a una fuente de alimentación. Y vamos a ver cómo se arma dicho circuito en el software de Proteus. Bien, aquí ya lo tenemos armado, pero vamos a hacerlo nuevamente para que vayamos viendo paso a paso cómo se van agregando los componentes. Bien, aquí ya tenemos un espacio en blanco. Bien, lo primero que necesitamos es una fuente de alimentación. ¿Cómo obtenemos de este componente? Nos ubicamos aquí en este icono Component Mode y seleccionamos la letra P para que nosotros podamos buscar los diferentes componentes o elementos que vamos a utilizar en un circuito electrónico. Bien, en este primer circuito pues vamos a utilizar una batería y resistencia. Entonces, para que podamos buscar una batería, escribimos battery en inglés, pues nos van a aparecer los tipos de baterías que podemos utilizar en el simulador. En este caso seleccionamos la primera batería y como ya estaba agregado me apareció un mensaje si quería volver a agregar el mismo componente. Y vamos a agregar el componente, otro componente que vamos a estar utilizando es la resistencia, y aquí lo tenemos, ¿no? Que es un dispositivo genérico. También lo agregamos. Y de este modo ya tenemos los componentes que vamos a estar utilizando para armar nuestro circuito. Entonces primero vamos a conectar la batería y la vamos a conectar en la forma que tenemos de nuestro diagrama. Para que nosotros podamos modificarlo, le damos rotar para que pueda quedar como está en nuestro diagrama, ¿no? En este caso la batería, la raya esta que está más larga va a ser la terminal positiva, la que está más corta es la negativa, como referencia, ¿no? Para conexión. Y vamos a agregar las tres resistencias que tenemos de nuestro circuito. Seleccionamos la resistencia, nos va a aparecer aquí y solamente la colocamos donde nosotros lo vayamos necesitando. Y vamos a darle clic en rotar para que le vayamos dando formato a nuestro circuito. Vamos a ponerlo un poco más abajo para que no se nos mezcle con el circuito que tenemos arriba, no nos vayamos a confundir. Bien, ahora vamos a proceder a hacer la conexión rápidamente. Para hacer la conexión pues basta solamente con unir las terminales de los diferentes componentes que tenemos, ¿no? Como podemos ver, aquí ya tendríamos nuestro circuito con las conexiones en serie. Ahora vamos a proceder a hacer a designarle los valores que vamos a estar utilizando. En este primer circuito tenemos R1 de 20 ohms. Entonces vamos a modificarlo. Por default le aparece con 10 kilo ohms o 10.000 ohms. Entonces vamos a proceder a ponerle aquí, modificamos resistencia 20 ohms. Aquí le cambiamos, son 15 ohms. Y aquí también la tercera resistencia es de 35 ohms. Nuestra fuente de alimentación para el circuito que estamos realizando, el voltaje total es de 140 volts. Por default nos aparece 12. Nosotros, para nuestro circuito que coincide con nuestros cálculos, necesitamos poner 140.
Y estos son los valores que tendríamos de nuestro circuito original que tenemos en la presentación. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a agregar? Vamos a medirle los voltajes y la corriente que circula por nuestro circuito. Nos va a faltar también agregar el símbolo de tierra para agregarlo aquí en terminales. Y el que dice ground o tierra. La tierra siempre va conectada a la terminal negativa de nuestra fuente de alimentación. Ahora, para que nosotros podamos agregar los dispositivos de medición, nos vamos a ir a este icono que se llama Instrument y tenemos diferentes instrumentos que después vamos a ir viendo a detalle. Para esta práctica solamente vamos a ver el amperímetro y el voltmetro. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a agregar 3 componentes para medir voltaje. Y uno para medir corriente. Aquí debemos tener en cuenta las polaridades, entonces siempre tiene que ir positivo o negativo. Entonces aquí tenemos que rotarlo. Para que los voltajes o las polaridades no se nos afecten. Entonces vamos a proceder a conectarlos. Recordemos, voltaje se mide en paralelo, corriente en serie. Tenemos, conectamos de este otro componente. Conectamos el tercer voltmetro en paralelo a la resistencia de 35 ohms y ahora solamente nos faltaría abrir el circuito eléctrico para que podamos conectar nuestro amperímetro. Dejemos un pequeño espacio para que podamos hacer las respectivas conexiones. Y de este modo sería nuestra práctica que tenemos o qué es lo que tenemos que hacer. Le vamos a dar clic a correr la simulación. Y vamos a tener los valores. En este caso, el amperímetro lo conectamos de manera inversa, por eso nos da una corriente negativa, entonces vamos a conectarlo bien. Por eso es importante que nosotros tengamos que oponer o checar bien cómo va la polaridad de nuestros componentes para que no tengamos este tipo de problemas. Ahí está. Entonces ahora sí, al momento de correr la simulación ya nos va a dar una corriente positiva. Y esto lo comparamos con nuestros voltajes que tenemos de nuestros cálculos, que son 40, 30 y 70 volts, que serían estos, ¿no? 40, 30 y 70 volts. Y con esto estaremos viendo, ahí la corriente es de 2 amperes. Entonces estamos viendo que es lo que teníamos en nuestra simulación.
En la práctica, en el ejercicio que se les quedó en el PDF, puse más amperímetros para que ustedes fueran viendo, ¿no? Como la corriente es la misma, o sea, en este caso, en el ejercicio que acabamos de ver, el amperímetro lo puse en este punto y me da 2 amperes, pero va a dar lo mismo si lo conectamos en este punto o en este punto. No importa en cualquier punto del circuito serie, siempre la corriente va a ser la misma, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Ahora vamos a proceder a conectar el circuito paralelo. Vamos a detener la simulación y vamos a armar por aquí de nuevo este circuito, que sería el circuito paralelo, para ver cómo se comporta. Entonces, ¿qué necesitamos? De nuevo, componentes, pues ya tenemos nuestra batería, tenemos resistencias, una resistencia que está en paralelo a otras 2 resistencias. Entonces vamos a girar los componentes para hacer su respectivo cableado. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, ya con la práctica, pues ya va a ser más fácil la conexión de los componentes. Y pues siempre va a ser más fácil hacer la simulación en una computadora que en un simulador de celular, que del que también hemos estado viendo, ¿no? Aquí tenemos el circuito. Vamos a conectarle de una vez los dispositivos de medición, el amperímetro, y ya después nada más vamos a agregarlos, a cambiar los valores. Aquí abrimos el circuito para poder conectar nuestro amperímetro. Y aquí agregamos otro. Aquí agregamos otro amperímetro para medir el segundo, la corriente que pasa por las resistencias en paralelo. Y vamos a agregar otros 2 voltímetros para medir cuál es el divisor de voltaje en esta resistencia. Y solamente nos faltaría ponerle cuáles son los valores que tenemos en nuestro circuito para que tengamos los mismos resultados de nuestros cálculos que vimos en la diapositiva. En este caso, la fuente de voltaje es de 35 volts. Y como comentábamos, R1 vale 10 ohms. Cambiamos los 10 kilo ohms por 10 ohms. R2 vale 15. Damos doble clic. Colocamos el 15. Y la tercera resistencia vale 5. En este caso nos va apareciendo ya más números de resistencias porque pues hemos ido haciendo el mismo circuito varias veces en el mismo archivo. Si hiciéramos un circuito desde cero, pues nos aparecería como en el orden que fuéramos agregando las resistencias.
Bien, entonces de aquí ya tenemos de esto, le vamos a dar clic a nuestra simulación y vemos las corrientes, ¿no? La corriente total tiene que ser la misma que calculamos en la presentación del circuito paralelo. En este caso son los 5.2 amperes. Y pues ya, bueno, la resistencia total, esa no la estamos midiendo, necesitaríamos un ohmímetro. Pero las caídas de voltaje que las tenemos aquí, 25.9 más 8.62, si lo sumamos, está redondeado, nos va a dar nuestro voltaje total, 35 volts. Y de esta manera estamos viendo cómo queda el circuito en paralelo realizado en la simulación de Proteus, tanto el circuito paralelo como el circuito serie. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pueden mandarme un mensaje. Muchas gracias.